bienvenido al Ateneo, a una actividad más de nuestro Ateneo. Me acaban de coger ahí en la puerta para que presente el acto. El hecho está claro, yo soy amigo de Juan José, desde hace muchos años, yo creo que demasiados años ya. Lo conocí cuando era un niño, ¿no? Pero casi un niño. Cuando iba por ahí por las casas de la cultura como un loco, haciendo poesía automática, como los surrealistas ¿te acuerdas? Y bueno, y hemos sido amigos desde entonces y hemos tenido contacto por distintas razones y tal, y para mí es un orgullo, una vez más, porque es la tercera vez que viene al Ateneo, que con nosotros. Juan José Tellez es una persona que cada año que pasa o cada día que pasa está consolidándose como una persona importante y fundamental para muchas cosas, no solamente desde el punto de vista literario, que es evidente que lo es, que hemos publicado muchos libros, desde el punto de vista poético de una persona, yo creo que ya está ahí en primera línea, sino que también como alguien comprometido con todo lo que hay que comprometerse, y vosotros estoy seguro que habéis leído, vais a leer, sabéis quién es y tal, ¿no? Entonces yo no voy a hacer una alabanza de Juan José porque creo que no hace falta. Y hoy, dentro del ciclo de transparencias que Ezequiel está dirigiendo aquí en el Ateneo, pues a él, para que nos cuente cosas. Yo creo que lo que cuente va a ser muy interesante, lo diga como lo diga, es muy interesante. Todo lo que él dice, de verdad, ya lo veréis, es muy interesante. Y además, parece que además de la entrevista ya hemos convencional, va a haber una presentación del libro de Víctor. Yo voy a decir, ¿no? Yo he estado vinculado a ese libro ya durante un montón de años, y incluso aparezco en el libro. Y bueno, Juan José ha estudiado muy profundamente, no solamente Gibraltar, sino toda la comarca, sus relaciones. Yo creo que si alguien hay en España, pero más que Margallo seguro, que conoce la realidad de la comarca y la realidad de lo que está pasando ahora mismo en el campo de Gibraltar y sus relaciones, es Juan José. Yo no voy a enrollar más, porque ni siquiera me apetece, porque es una cosa tan cercana que no quiero hacer ningún tipo de alabanza ni nada. Me acuerdo de Bucarrete, de la Casa de la Cultura, ¿verdad? En mi casa, que ya lo comentaremos. Nada, aquí está Juan José Tellez una vez más, y vamos a disfrutar con él, porque estoy seguro que eso va a ocurrir. Vamos a disfrutar. Bienvenidas y bienvenidos a todos, una tarde más. Y es muy grato que, aunque estamos en plena vorágine con los mundiales de fútbol, pues todavía queda tiempo para que pongamos nuestra atención en este tipo de actos culturales. En este ciclo Transparencias, lo que tratamos de poner en valor es la entrevista. El diálogo fue inventado por los griegos hacia 400 a.C. Platón fue el primero en utilizar la forma de diálogo para divulgar sus principios filosóficos. Los griegos le dieron la forma escrita con sistema de pregunta y respuesta, desarrollando la conversación argumental. En el Quijote, los diálogos que utiliza Cervantes entre Don Quijote y Sancho son razonamientos. Y este tipo de entrevista es de personalidad o de semblanza, en el que tratamos de ahondar en el conocimiento de la persona que va a ser entrevistada. Rafael Palomino ya de alguna manera ha presentado a Juan José Tellez, pero hay mucho más detrás de él. Juan José Tellez nació en Algeciras en 1958, periodista, escritor, poeta, guionista, ha publicado 24 libros, hasta el momento quizá alguno más. Juanjo. No lo he hecho cuenta. Es actualmente director del Centro Andaluz de las Letras, un año aproximadamente en el cargo, ¿no? Más o menos, año y medio. Periodista desde el año 76, empieza en Diario 16, trabaja en la agencia EFE, Diario de Cádiz, Cambio 16, El Independiente,
Fue director de Europa Sur, subdirector del Diario de Cádiz en 1998. En televisión ha dirigido en Canal Sur Andalucía sin Fronteras, un programa sobre la migración excelente, una pena que no siga en la pantalla. Actualmente colabora con Público Es, el Correo de Andalucía, Canal Sur Radio, en el programa Bienvenidos sobre la inmigración y en otro a pulso también, ¿verdad? Colabora en las mañanas de Canal Sur Televisión y viene con su último libro bajo el brazo, Llanitos, Viaje al corazón de Gibraltar, del que hablaremos a fondo, pero antes, Pepe Colsa está ahí en los mandos. Un nuevo mundo, y era la sinfonía del nuevo mundo, como sabéis todos y todas, de Bolsa. Un nuevo mundo en crisis económica, Juanjo, pero también un nuevo mundo en crisis de valores, en el que el individuo empieza a desconfiar y a desafectarse de la política. Un mundo en el que mucha gente se plantea modificar la Constitución y se pregunta si es mejor seguir con la monarquía parlamentaria o establecer de una vez por todas la Tercera República. Un mundo en el que aparecen nuevos partidos pequeños que representan una parte de la sociedad civil emergente que quiere otro sistema en el que prime el interés del ciudadano frente a otros intereses. Un nuevo mundo también en el que encontrar un trabajo, que sea precario, es un fin para el currante que justifica los medios que impone el empresario. En un artículo reciente tuyo en Público, Dos tronos vacíos, arrancas: la primavera española vuelve a ser tricolor. Bueno, vuelve a ser tricolor. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Vuelve a ser tricolor porque creo que el espíritu republicano, que en gran medida ha estado adormecido durante buena parte del reinado de Juan Carlos I, ha cobrado especial fuerza en el último periodo de su reinado y ha llegado para quedarse. Probablemente los republicanos españoles hoy por hoy no vayamos a conseguir que se convoque un referéndum para decidir qué forma de Estado queremos, si una monarquía parlamentaria como la actual o una república plenamente democrática como las repúblicas clásicas de corte burgués, que son las que ahora mismo están implantadas en el territorio europeo. No habrá referéndum probablemente, pero desde luego creo que nadie va a callar ya la voz de los republicanos, ni nadie va a arriar la bandera tricolor. Creo que esto tendría que saberlo Felipe VI, porque probablemente va a ser una de las constantes de su reinado. Si el sentimiento republicano se vio gratamente aventado por los propios errores de la Casa Real, yo creo que tendríamos que nombrar, sobre todo en los últimos años, a Juan Carlos de Borbón, republicano de honor, por el favor que ha hecho nuestra causa. Felipe VI tendría que tener en cuenta todo esto si quiere asegurarse un reinado más o menos apacible. Y creo que al menos desde el punto de vista intelectual, apacible no va a ser. Hoy por hoy, evidentemente hay muchas cuestiones pendientes, a escala estatal y a escala mundial, como tú has enunciado. Vivimos una crisis ideológica profunda, vivimos un mundo en el que no solo las ideologías clásicas que primaron durante el siglo XIX y casi la totalidad del siglo XX han entrado en crisis, en una crisis profunda. Las ideologías clásicas de progreso, las ideologías conservadoras siguen en un auge brutal y han alcanzado sus últimos
objetivos militares, porque estamos ante lo más parecido al imperio del capitalismo salvaje, sin demasiados escudos, sin demasiadas defensas por parte de quienes entendemos que hay otro modelo de entender la vida, la economía y la política. Estamos en un momento en que esas ideologías, estoy hablando del marxismo clásico, del anarquismo, tienen que revisarse, que entran en juego otros factores filosóficos, ideológicos, de transformación, de cambio, pero también factores reaccionarios, retardatarios. El fascismo de hoy no es igual que el fascismo de los años 30, pero persigue más o menos su hoja de ruta, sigue siendo la misma. Ahora quizás no hagan falta grandes levantamientos, tanques en la calle, pues los tanques en la calle ya lo han puesto las transnacionales, los bancos, desde el parquet de las bolsas a las constituciones amañadas a la manera de sus intereses, al modo de sus intereses. Ahora hay que buscar otro ideario progresista, otro ideario de transformación, y ese ideario hoy por hoy no está claro. Hemos pasado durante los últimos años prácticamente de eso que se llamó el fracaso del socialismo real, la caída del muro, la entrada en crisis sobre todo de la Unión Soviética, la reconversión en esa especie de tormenta perfecta, de pesadilla perfecta de China, que tiene al mismo tiempo lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo en el mismo pack. Hemos entrado en una situación en la que teníamos claro qué era lo que no queríamos, pero no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que queríamos. Ahora empezamos a atisbar qué es lo que queremos, con muchas dudas, con mucha incertidumbre, con mucho populismo, con mucha demagogia, ¿verdad? Pero también con mucha reflexión, por otro lado, con nuevos instrumentos. De la multicopista hemos pasado a la red. Creo que hay otra forma de actuar, otra forma de resistir, y veremos a ver qué pasa. Dicen los chinos tienen una maldición que reza: ojalá vivas tiempos interesantes, y estos son interesantísimos. Una buena reflexión y creo que una buena observación global, real. La izquierda aquí en nuestro país, la izquierda tradicional, la vida, el PSOE y otros grupos también que simbolizan o representan a la izquierda, está atravesando, yo creo, por un momento delicado. Tenemos, por ejemplo, aquí una coalición en Andalucía, el PSOE Izquierda Unida, que está gobernando, es el único lugar. No sé si en Asturias todavía también. Bien, hay otra coalición muy cerca de aquí en Extremadura que curiosamente gobierna el PP con Izquierda Unida. Izquierda Unida le facilitó el gobierno al Partido Popular. ¿Y cómo ves el devenir de la izquierda con todo esto que estamos hablando y estos cambios que creo que estamos haciendo un cambio de paradigma? Bueno, ¿cómo se ve? ¿Hacia dónde va la izquierda española? ¿Cuál es el futuro que prevés tú? Bueno, primero habría que definir qué es izquierda y qué es derecha. Durante mucho tiempo se decía que la izquierda socialdemócrata, el centro-izquierda y la derecha no tenían distingo. Creo que de un tiempo a esta parte estamos aprendiendo a saber cuáles son las diferencias entre la hoja de ruta, el ideario socialdemócrata y el neoliberal o el conservador. Sin embargo, creo que no solo a escala española, sino a escala europea, la socialdemocracia está en una situación de profunda crisis, porque durante mucho tiempo fue utilizada a este lado del muro de Berlín como una especie de coartada de que era posible mantener determinados estatus sociales con las libertades públicas y con la democracia como una especie de caramelo respecto al otro lado del muro. Cuando cae el muro ya no hace falta esa coartada. Adiós Billy Brandt, adiós Olof Palme, todo lo más, esa tercera vía de Tony Blair que nos ha llevado donde nos ha llevado. La socialdemocracia está en una profunda crisis a escala europea, porque buena parte de su viaje político va de la mano con los conservadores, fundamentalmente con el Partido Conservador Democristiano Alemán, la CDU, que está llevando a la socialdemocracia a una difícil encrucijada.
ya no solo en su estrategia clásica de la gran coalición, que a lo mejor sirve para gestionar ese caos que hoy por hoy es el arco parlamentario de Europa, pero que difícilmente va a poder demostrar que otra Europa es posible, porque tanto socialdemócratas como democristianos, tanto en Alemania, la República Alemana, como a escala comunitaria, van juntos a la hora de implantar determinadas políticas. Probablemente podrán atenuar el impacto de esas políticas en cuanto a recortes, en cuanto a esa mano de hierro de Angela Merkel y de los sectores más neocons del Partido Popular Europeo, pero poco más. François Hollande, que era la gran esperanza de la socialdemocracia europea, ha terminado llevando a cabo gestos populistas que tenían que ver con el ideario del Front National, de la extrema derecha francesa, y finalmente lo único que ha logrado es que la extrema derecha le desbanque. Si desde los postulados progresistas se hacen políticas de extrema derecha para evitar que la extrema derecha gobierne, ¿para qué sirven los postulados progresistas? Eso habría que preguntárselo a los socialistas franceses. A escala española, el problema que el del PSOE estriba, uno de los problemas, en que durante mucho tiempo el PSOE ha sido un partido clientelar, un partido de gobierno, y de repente en esa caída de socialdemócratas a escala europea y también a escala española, los errores del último gobierno de Zapatero, el formidable cerco mediático a favor del Partido Popular, que es prácticamente unánime en el kiosco, y por hoy no hay ni un solo periódico que pueda ser afín a los postulados del PSOE, no digo por supuesto Izquierda Unida y otras organizaciones. Hay que irse al kiosco digital para encontrar una mayor ración de pluralismo, o hay que irse a ciertos programas de televisión o a ciertos programas de radio, ni siquiera a cadenas en completo. Ese cerco mediático, los errores de Zapatero provocaron una caída en picado del voto socialista que ha desconcertado principalmente a sus dirigentes, porque muchos de ellos no esperaban ese desplome y han entrado en situación de pánico. Más claro que cuando se inventó aquello de la pinza, ahora parece que es posible eso que llamaban los comunistas italianos el sorpaso, que tanto preconizó aquí Antonio Romero. Ahora es posible que desde la izquierda pueda haber un sorpaso electoral sobre el PSOE. No lo creo, porque el PSOE, a pesar de esa caída en picado, tiene un suelo electoral. Espero que lo tenga, porque como diría Serrat en Bienaventurado, todavía es posible escarbar un poco más, ya que cuando has caído en el fondo del pozo. Además, las europeas tampoco son, digamos, el reflejo más idóneo de por dónde va a bascular el voto, por ejemplo, en unas municipales o unas... No son los más idóneos, pero vamos, yo creo que ese análisis puede valer en torno al PSOE en España. A escala andaluza, pues ha encontrado un formidable balón de oxígeno en el poder de comunicación de Susana Díaz y en ese gobierno de coalición al que te referías antes, que creo que está apuntando maneras de gestionar la crisis de otra forma, aunque la promulgación de leyes no haya sido precisamente tajanovista. No estamos viviendo una plusmarca legislativa en esta legislatura, pero los gestos al menos han sido notables. Respecto a Izquierda Unida, creo que Izquierda Unida tiene una base importante, una estrategia creada desde hace mucho tiempo para intentar afianzarse en un sector electoral que, por cierto, es curioso, si veis la página de Falange Española, la página web, yo me quedo con dos cosas. Una, porque me concierne directamente, que me identifican como el portavoz de los intereses de Gibraltar en España, y otro es que califica a Izquierda Unida como socialdemócrata, que creo que en el fondo lo es. Es decir, el contexto de Izquierda Unida era buscar una profundización en los valores democráticos de la izquierda, pero partiendo del esquema socialdemócrata. Yo creo que el elemento revolucionario clásico dentro de Izquierda Unida ya está residenciado en algunos sectores
del Partido Comunista, que algunos identifican con la agraciada palabra de zorrocotroco, y en determinados segmentos del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero creo que el espíritu de Izquierda Unida está más bien en la renovación de las posiciones socialdemócratas, en tanto en cuanto piensan que lo más revolucionario que puede haber hoy mismo en Europa, en España y en Andalucía, es volver a rescatar el estado del bienestar, que es una bandera socialdemócrata a fin de cuentas, y profundizar desde luego en determinadas pautas democráticas, como por ejemplo que el señor que ejerce, o la señora que ejerza la jefatura de Estado, no venga determinada por su nacimiento en una cuna o no. Y frente a eso, frente a ese esquema de izquierda clásica, o había otra izquierda alternativa, esos que llaman antisistémicos, tal, que de repente serán todos los antisistémicos que quieran, pero ya empiezan a estar en el sistema. Ojo avisor, porque eso, son otras posiciones, y frente a quienes han empezado el linchamiento mediático contra todos sus postulados, yo que no simpatizo en exceso con determinados idearios de esa nueva izquierda, creo que abren una vía muy interesante de cómo congeniar lo que se está diciendo ahora en las asambleas, lo que quedan de las asambleas de barrio del 15M, de todo lo que supuso aquella formidable catarsis popular, lo están intentando traducir en una pancarta política, en un manifiesto político, y eso yo creo que puede llevarnos a una redefinición de la izquierda. Y termino, me gustaría vivir una España, una Andalucía, una España y una Europa en donde la izquierda no solo se uniera en el paredón de las ejecuciones. Hoy precisamente en el diario El País hay un artículo ahora que firma Antonio Lorza y que creo que es interesante también porque habla precisamente de Podemos, ¿no? La reforma política de alguna manera se hizo, igual que la reforma militar, se está haciendo la política en este momento también, pero hay dos reformas que a mi modo de ver habría que acometer en España y que están pendientes todavía desde la transición: la reforma judicial y la reforma de la Iglesia. Bueno, la reforma de la Iglesia, yo gracias a Dios soy ateo, no me concierne el Selecto Club, ya quisiera confiar en que, vamos, pertenecer a una multinacional cuyo presidente está en el cielo y el director general está a muchos kilómetros de distancia, es un chollo, pero no participo de la fe. También me gustaría creer, porque sería una especie de prórroga del partido una vez que expire y deje el último aliento, pero no es mi caso. En cualquier caso, lo que queda por reformar es las relaciones del Estado con respecto a la izquierda, a la Iglesia. Eso sí, que son una patata caliente desde hace mucho. Nos vemos sujetos por un concordato que no se puede denunciar de manera unilateral. Por lo tanto, tenemos que ir como diríamos en mi colegio, a partirnos las piñas con los curas en el recreo para romper con el concordato, y eso es bastante complicado, dada la trama de intereses económicos y políticos que rigen en la actualidad y en los que la Iglesia Católica tiene un formidable papel. Pero desde luego, si este país supuestamente es laico o confesional, a que viene que se mantenga una casilla de la declaración de la renta mencionando expresamente a la Iglesia Católica frente a otros fines de atención social, entre los que también figuran numerosísimas ONG que ha creado la Iglesia Católica para seguir trincando. Si este país es aconfesional o laico, porque nuestras instituciones rehabilitan, restauran los templos, los órganos fantásticos de Simón Andalucía, la calidad del barroco, para que después lo explote turísticamente la Iglesia Católica, y además de hacerle el favor de mantenerle las oficinas en perfecto estado de uso, pueden llevar visitantes para sacar un rédito complementario. Habría muchos ejemplos al respecto. Creo que hay que revisar esas relaciones en el tema de la enseñanza concertada. Aquí vivimos una situación un tanto atípica en el resto de Europa. Hay enseñanza pública y hay enseñanza privada.
no podemos seguir disfrazando la enseñanza concertada, la enseñanza pública, con todo mi respeto a los padres que piensan que esa es una opción. No es la opción porque desde mi punto de vista todo el dinero que se está invirtiendo desde lo público en la enseñanza concertada se le está restando a la enseñanza pública. Y cuando hablamos de enseñanza concertada hablamos en buena parte de los casos de la Iglesia Católica nuevamente, que hasta ahora mismo está monopolizando en gran medida la venta de libros de texto de sus centros escolares, conduciendo, por cierto, a numerosas librerías a cierre. Respecto a la reforma judicial, por supuesto, la democracia no ha llegado a los palacios de justicia. Yo creo que he afrontado a lo largo de mi vida periodística 27 denuncias y la única demanda que he perdido fue la que interpuso contra mí la Fiscalía por haber llamado perro de presa a un fiscal. Yo decía en mi defensa que no era un insulto, que era un elogio, porque el Ministerio Público debe asumir la condición de perro de presa para perseguir al delito y al delincuente. No como la primera sentencia me ponía en el auto que aplicar a una persona humana la condición de un animal ya era insultante. Me lo puso en bandeja, tuve que pagar la multa, pero me lo puse en bandeja porque dije, bueno, a partir de esta sentencia los novios no podrán llamarse mutuamente pichoncitos, Emilio Botín no será un águila de los negocios y Javier Pérez, en paz descanse, no le podremos llamar nunca zorro plateado. There's a rainbow before me. The skies above gently stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven. Bueno, por razones de tiempo no podemos escuchar el tema este fantástico de Nina Washington. ¿Dónde la solidaridad? Pero les recomiendo la banda sonora de Los Puentes de Madison County. La mitad de la banda sonora de esta excepcional señora de voz portentosa y de vida maltratada por el tipo que supuestamente debía querer. Donde la solidaridad, el altruismo, la igualdad, la fraternidad, el respeto al otro, donde la búsqueda de la verdad frente a la mentira y a la hipocresía que hoy están instaladas en la sociedad ahora mismo. Bueno, lo mejor de la verdad es que nadie la tiene todo el tiempo. Entonces es intangible, como muy buena parte del patrimonio de la humanidad, incluido el flamenco. Es algo que va y viene de mano en mano y que no es una falsa moneda, sino que es lo que nos justifica como seres civilizados. Aquellos que afirman tener la verdad en su mano tienen la mentira del resto también en su mano. Y la búsqueda de la verdad es fascinante porque al mismo tiempo que pasa de mano en mano y que nadie la tiene todo el tiempo, también el concepto de verdad cambia a lo largo de la historia. La verdad de hoy no fue la verdad de ayer y la verdad de mañana tampoco será la de hoy. Otros conceptos, pues bueno, levantamos el mito de la solidaridad frente a la caridad y de repente hemos vuelto a la caridad. Ya nadie se acuerda de nada más iniciar esta crisis en el oasis europeo, que sigue siendo un oasis a pesar de la caída de la economía. Lo primero que le echamos 7 llaves fue a la posibilidad de que alcanzáramos alguna vez el 0,7% de inversiones en causas solidarias. Volvimos a los comedores de caridad. Hoy en día la ONG que más trabaja en España sigue siendo Caritas, que hace un trabajo formidable, pero que creo que no es ese el concepto ni de la propia Caritas, que tiene en su seno mucha rebeldía y mucha contestación frente a la jerarquía eclesiástica, ni del resto del mundo de la sociedad civil que rodea todo esto. A mí
me causa cierta perplejidad, como cuando ahora vemos que la única receta frente a los cientos de seres humanos que intentan saltar las vallas de Melilla y de Ceuta, es poner más alta la valla. Y dicen los ministros, no, deseamos que vamos a incrementar los proyectos de cooperación al desarrollo en los países de origen. ¿Qué cooperación al desarrollo? España se ha cargado fulminantemente durante el mandato del Partido Popular todos los presupuestos de cooperación. Ya empezó a descender en el último tramo del mandato de Rodríguez Zapatero, pero lo del Partido Popular ha sido un apague y vámonos absoluto. No hay un duro para invertir en proyectos de cooperación al desarrollo. Lo único que se nos ocurre, como en el dicho y en el refrán clásico, es ponerle vallas al monte. Y bueno, esto va a seguir siendo una viña apetecible con o sin vallado. Para hablar de crisis, que nos hable de crisis la guía de reforma económica que está ahora mismo en Níger, o la gente que está en la República Centroafricana, o la gente que está en los Grandes Lagos, que nos cuenten, que nos digan de qué va la crisis. Todo esto se olvida también en gran medida porque creo que aquellos que nos llamamos progresistas, que tampoco últimamente sé demasiado bien qué significa la palabra, hemos perdido la guerra del imaginario. El imaginario de esta sociedad es profundamente conservador y nos está diciendo que nuestros enemigos, a ese ciudadano del suburbio, ciudadana que es gente culta, que no estamos hablando de un país analfabeto como era el de nuestros padres con el que se hizo la transición. Hay mucha gente en los suburbios que no son canis y que viven allí porque su economía no le da para más, pero se le está diciendo a esa gente que vive en el suburbio de lo que fue la sociedad del bienestar, que sus enemigos no son los bancos que nos han robado la cartera y le hemos pagado con dinero público, que sus enemigos no son las transnacionales, no son las políticas que van a la reducción de los derechos sociales, de los derechos públicos, que sus enemigos son los recién llegados del otro lado del mundo, o del otro lado del mundo, que sus enemigos son los que le disputan las migajas del supuesto estado del bienestar en los cubos de basura, en los ambulatorios, en los centros de salud o en los colegios. Y esa batalla en defensa del imaginario progresista la hemos perdido. ¿Por qué la hemos perdido? Pues, entre otras cosas, porque desde la bancada reaccionaria, retrógrada, conservadora, liberal, ha contado con un instrumento formidable durante los últimos 20 años que se llama FAES. La fundación presidida por José María Aznar alimenta en gran medida ese imaginario con algunos de los mejores cerebros de este país. ¿Qué hay del otro lado? ¿Hay algún, perdonadme el pijerío, hay algún think tank progresista que merezca la pena de considerarlo un tanque de ideas? El PSOE tiene 4 fundaciones como cementerio de elefantes de algunos de sus cargos públicos, pero no creo que ninguna haya funcionado para activar ese pensamiento progresista. ¿Dónde están los intelectuales que antiguamente acompañaban al Partido Comunista dentro de Izquierda Unida? ¿Dónde está ese foco de ideas que pueda recrear un imaginario? Ahora, dentro de la estructura de Podemos, de ECUO, de otras organizaciones, sí hay intelectuales que están intentando levantar nuevas ideas, nuevos idearios, pueden ser correctos o no, populistas o no, pero nuevos, e intentan defenderlo y transmitirlo al resto de la sociedad. Pero llevamos 20 años de derrota en el campo fundamental que ha sido siempre el de la izquierda, que es el campo de las ideas. El problema que tiene este entrevistador es que no se atreve a parar al entrevistado porque todo lo que dice, y además digo, si le paro ahora, lo que viene detrás es más interesante que lo que ha dicho. Por eso le voy dejando que se expande porque creo que es interesante para todos nosotros. Vamos a hacerle, Pepe, ahora un regalo a él y a todos ustedes, un regalo para todos los amantes de la música y del folclore. Los mozos de Monleón se fueron a arar temprano, ay, ay, se fueron a arar temprano para ir a la corrida y remudar con despacio, ay, ay, y remudar con despacio. Al hijo de la veñuda el remudo no le han dado, ay, ay, el
el remudo no le han dado, al toro tengo de ir. Esta gran obra que nos ha llegado en 1994 se volvió a tratar digitalmente para quitarle los sonidos de la pizarra de los años 30 que fue cuando se grabó. Más ni menos que la mano de Federico García Lorca al piano con la Argentina. Me contabas una anécdota ahí que si quieres puedes acompañar. Bueno, la argentinita Encarnación López era una mujer formidable, bailaba, cantaba, fue amante de Ignacio Sánchez Mejía durante mucho tiempo. Su muerte le trastornó tanto que con su hermana Pilar tuvo que irse fuera de España para llorar y volvió en vísperas del largo verano del 36 a España. Fue a verla Federico en Madrid, retrasó su viaje a Granada para verla, fue a Granada, Federico la invitó a ella a que fueran a Granada y afortunadamente no fueron, porque probablemente hubieran corrido su misma suerte, porque también su destino estaba ligado al de la Segunda República Española, al de la legitimidad democrática de la Segunda República. Pues antes de todo ello, la argentinita montó un espectáculo clásico que era Las calles de Cádiz. Tuve ocasión de participar en la recreación de ese espectáculo hace unos años con el Instituto Andaluz de Flamenco, cuando entonces todavía se llamaba Agencia, y hay una anécdota en la que Ignacio Sánchez Mejía acompaña a la argentinita y a Lorca a Cádiz a reclutar, a hacer el casting, como se diría ahora, de los flamencos que tenían que intervenir en la obra. Y entre los que fichan se figura Ignacio Espeleta. Ignacio Espeleta, entre otras cosas, es el creador del Tirititán. El inicio de las alegrías no era así. Lo que pasa es que Ignacio Espeleta se le olvidó la letra un día que estaba un poco distraído y empezó con la glosobralia del Tirititán y ya se ha quedado para los restos. Bueno, pues Ignacio Espeleta, que le pegaba un cosquilla a Chano Lobato y decía: "Toca conmigo garbanzo". Pues la verdad no quedaba muy bien. Pues le pregunta Federico García Lorca, le pregunta a Ignacio Espeleta: "Ignacio, ¿usted en qué trabaja?". Ignacio lo miró con cierta perplejidad y le repuso: "¿Trabajar yo? Yo soy de Cádiz". Hablando de toros, Ignacio Sánchez Mejías, el romance de Los mozos de Mauleón, tú tienes entre tus ensayos un libro, Miguelín, fama y persona de un matador. Ante el debate abierto, ¿cuál es tu posición con la fiesta nacional y con el mundo de los toros en particular? Tengo otra más que se titula 6 Minotauros 6, que es un elogio del toro, fundamentalmente del toro, y en lo que significa la cultura mediterránea y demás. Yo suelo decir que en el álbum de estampitas de progre me faltan dos. Una es la del boxeo, que fui muy aficionado por mi padre y todavía le guardo una cierta reverencia legendaria, aunque ya apenas lo sigo, pero lo seguí durante mucho tiempo y ustedes discúlpenme, pero no me parece muy raro que dos tipos se peguen puñetazos en una lona. Me parece mucho más raro que los bloques intercambien lanzaderas de misiles, y eso a mucha gente le parece normal. Y lo de los toros es la segunda estampita. Es verdad que no me pega, dicen, yo soy muy rojera, muy ecologista, muy tal, pero ¿qué quieren que les diga? Yo soy de quienes creen que como no se llegara a un pacto de Estado para mantener el régimen de las dehesas durante al menos un siglo, el toro bravo desaparecía de este país, porque es carísimo su mantenimiento en la dehesa, su crianza, y económicamente no iba a poder seguir siendo viable. Hay quienes dicen, hay ecologistas que dicen que bueno, pues que desaparezca la especie, que han desaparecido otras y no pasa nada, y es importante acabar con el sufrimiento, no convertirlo en un espectáculo. Yo qué quiero que le diga, yo tengo mis dudas, mis reservas. Probablemente me retiren el carnet de Agadén, que es la organización ecologista a la que pertenezco, pero al amor le viene bien su mijita de exageración, y los amantes del toro somos muy exagerados. Sí, yo participo como tú de que si desapareciera la fiesta nacional, efectivamente el toro tendría los días. Bueno, otra cosa es que yo no participo de ese discurso tan encendido de que están acabando nuestras
libertades los partidarios de la fiesta, que a veces incurren en una cierta caspa a la hora de defender algo que tiene otros argumentos para poder plantear. Hace muchos años soñábamos en la facultad con ser periodistas de raza. Tú y yo estamos metidos en este negocio de una manera o de otra, y como nosotros muchos otros colegas, pero yo creo que el periodismo está yendo a menos. Hay una depauperación del periodismo, posiblemente propiciado porque las empresas, la gente que ponía el dinero, el capital, ha cambiado de sitio. Ya no hay buenos periodistas que dirijan medios, ahora hay otros señores, son gerentes, economistas, profesionales de los seres. ¿Cómo ves el futuro del periodismo? Bueno, a quien nos está grabando, al decirnos que ha acabado de licenciarse en comunicación y periodismo, le dije lo siento, porque me parece unos años muy desaprovechados. Dicho sea desde el optimismo. Bueno, creo que el periodismo está en crisis, no está en crisis por motivos económicos, está en crisis por motivos de modelo profesional y de modelo ciudadano. Hace mucho tiempo le oí a Moncho Puente una frase muy divertida, una reflexión. Moncho Puente, formidable periodista y comunicador, decía que él echaba mucho de menos al redactor jefe del diario Pueblo. El diario Pueblo era el diario del sindicato vertical durante el franquismo. Decía que cuando él iba a pedirle aumento de sueldo, el redactor jefe lo recibía con su camisa azul falange, los tirantes con la bandera rojiguarda y una pistola Luger que había traído de Alemania, de la División Azul, durante la Segunda Guerra Mundial, y que la guardaba en el cajón, y que cuando él le pedía aumento de sueldo, cogía la pistola Luger y empezaba a perseguirlo por los pasillos al grito de cabrón de mierda, como vuelvas a pedirme aumento de sueldo te descerrajo 2 tiros. Y decía mucho pero entonces estaba claro. Ahora las redacciones están copadas por directivos, y yo lo he sido, que tenemos varios másteres en izquierdología, en derechología, en todas las logías posibles. Durante una época en este país, los periódicos eran de los periodistas, porque aunque tuvieran dueños, los periodistas jugábamos a meterles goles, tuvieran dueños públicos o privados. Los periodistas jugábamos a meterles goles, y ya los actuales directivos y propietarios de los medios son Iker Casillas en sus mejores tiempos, no precisamente el pasado viernes. Eso es así. Hemos fracasado en el modelo cuando, por ejemplo, en la prensa, la caída de la prensa, es que los periódicos ya no daban reportajes, ya no daban grandes reportajes, ya no tenían para enviar a un corresponsal a una situación de conflicto y contarnos de primera mano lo que ocurría allí, ya no tenían a veces ni para suscribirse a las 3 grandes agencias de prensa y reducían a una la posible información de esos lugares remotos donde pasan cosas que después repercuten aquí. No, los periódicos eran unos papeles que nos regalaban vajillas inoxidables los fines de semana, o televisores de plasma coleccionando unos puntitos. No vendíamos ya lo que vendíamos. Si la Coca-Cola deja de fabricar Coca-Cola, ya la gente deja de comprar Coca-Cola. Si hemos dejado de hacer periodismo, la gente deja de comprar periódicos. Lo peor es que está ocurriendo ahora en otras áreas de la comunicación, como la radio y la televisión, donde empieza a reproducirse ese mismo fenómeno, donde el pluralismo está cada vez más contenido, donde es muy difícil que se instale la disidencia y que alguien sea capaz de escribir un artículo en contra de la línea editorial del medio, sea prensa, radio o televisión, y solo nos queda esa viña sin vallar que es Internet, que a ver cuando encontramos una buena brújula que nos conduzca por su laberinto de pasiones, porque ahora hay muy buenas propuestas dentro de la red, pero en primer lugar no son económicamente sostenibles y en muchos casos no encuentran un público adepto que la siga con una cierta fidelidad. ¿Cuántas veces has entrevistado a Carlos Cano? Muchas.
como si me preguntara cuántas veces te has ido de fiesta. No cuento, las grandes ocasiones no son para contarlas, son para recordarlas. Aclaración para entender esta canción. Hace algunos años, en el anterior régimen, llegó un ministro a Sevilla y ante las peticiones de puestos de trabajo para los andaluces, este señor, que ahora es demócrata, respondió muy en serio que lo que los andaluces tenemos que explotar es la gracia, el saber, las playas, los toros, el flamenco. Entonces, esta es la carta de amor a la libertad de un hombre que se tiene que ir a trabajar fuera de su tierra por la gracia que tenemos. Vivimos, Juanjo, en un mundo violento, en el que el manto de la paz se teje, pero... Me gustaría decir algo de Carlos. Adelante. Ese fue el año en que nos conocimos. Yo lo había visto el año anterior cantando en Cádiz y creo que la primera vez que lo entrevisté fue en el 78. Y lo entrevisté muchas veces, pero sobre todo hicimos muchas cosas juntos, desde dar una de las cosas de que más orgulloso estoy en mi vida, de verdad, un recital con él en Chiclana en memoria de Fernando Quiñones y con el piano de Benjamín Torrijos. Carlos, cuando sacaba un disco, de vez en cuando me llamaba, nos encontrábamos en Sevilla, en Algeciras, en Cádiz, donde fuera, nos íbamos en su coche y en un lugar más o menos paradisíaco me ponía el disco para oírlo en primicia. Y bueno, fuimos a ver a Fernando, a Quiñones, poco antes de que muriera, y cuando le dije a Fernando y a Nadia que íbamos a verle, nos prepararon la visita. Cuando nos abrieron la puerta de la casa en Cádiz, en Rosales Cepeda, habían adornado todo el pasillo con granadas, como una especie de bienvenida a Carlos. ¿Ven cómo no debo de pararle? Porque tiene cosas ahí, además tiene un... Claro que hay. Bueno, decía que vivimos en un mundo de violencia en el que además niños, hombres, pero sobre todo niños, mujeres, la sufren, ¿no? Acabamos de asistir con horror a esta tragedia de ese rapto que ha habido de niñas nigerianas, que además se ha repetido otra vez. Y luego tenemos la violencia aquí, dentro de casa, por así decirlo, ¿no? Por parte de hombres de los que yo no me reconozco en ellos, como me imagino que nos pasa a la mayoría de los hombres que estamos aquí, ¿no? ¿Qué opinas de esto? De manera ya, vamos a ir acotando ya los tiempos de manera más Bueno, hombre, yo creo que cuando se habla de violencia machista, quien nos debe preocupar, a las mujeres debe preocupar porque son las víctimas, pero quienes nos deben preocupar es a los hombres. No puede dejar en nuestra condición en vano una banda de mamarrachos
que tendríamos que señalar y denunciar con más vehemencia y no reírle las gracias como a veces se le ríe en la barra de bar o en la parada de autobús. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a recuperar, además de este documento que acabamos de pasar, otro documento que os vais a reír. Os vais a reír. Venga, Pedro, vámonos a hablar. A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a adelantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo, me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. No, yo sí iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado así. Es que pasa el tiempo, Sí, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando veo en la televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante. Iba a decir... Pero no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante. Mira, eso ya lo veo. Bueno, Juanjo, yo te llamé por teléfono y te dije, quiero que vengas al Ateneo de Mairena, que tenemos un ciclo de entrevistas, que estaríamos encantados los ateneístas con que vinieras, y puedes traer, porque es noticia, porque lo acaba de sacar hace unos meses, este extraordinario libro de Llanitos, que yo lo he acabado esta tarde. Son 560 páginas, creo, pero es interesantísimo y vamos a hablar un poco sobre ello. ¿Qué significa ser Llanitos con Y? Bueno, normalmente la Real Academia admite las dos variantes, Llanitos con L y con Y. Normalmente en los medios aparece con L. Y claro, yo nunca he estado muy de acuerdo con esa transcripción porque Llanito con L se supone que proviene de llano y Gibraltar no es llano, puede ser lo que sea, pero llano no. Tampoco es un término inventado por los andaluces para referirse a sus vecinos. Y hombre, los llanitos, especialmente llanos, tampoco son. Siempre han tenido una economía por encima de la media del otro lado de la frontera, siempre han ido un poquito desobrados y yo dudo que mis tatarabuelos campo-gibraltareños le llamaran en algún momento llanitos por sus modales llanos. Por lo tanto,
Me quedo con la versión de Manolo Gavilla, un periodista gibraltareño que en los años 70 publicó el primer diccionario llanito y decía que ese gentilicio popular que identifica también al habla podría provenir del nombre más frecuente entre los malteses y genoveses que repoblaron Gibraltar a partir del 18 y sobre todo en el 19, y el nombre más frecuente era Gianni. De Gianni los campos gibraltareños, los linenses, los algecireños, los sanroqueños habrían torcido a Gianito, o bien el Johnny británico, que también se podría andaluzar a la manera de Jonito, y en cualquier caso tanto el Jonito como el Gianito iría con Y con ella. La bahía catalana que usted habla, Sí. parece que tiene que ver también la barretina, pero no referido a los catalanes, la barretina, Bueno, eso sino a los genoveses. es una controversia porque los catalanes aseguran que se llama Catalan Bay porque hubo una mesnada catalana en una de las batallas de Gibraltar en tiempos anteriores, pero la información más fiable es que llegaron los británicos, porque además figura como Catalan Bay en las cartas, en los mapas británicos, los españoles figuran como la caleta. Catalan Bay vendría de la barretina de los pescadores genoveses. Allí había un poblado de pescadores genoveses que llevaban barretinas y que a los que los ingleses confundirían con catalanes. Pero vamos, esto es muy frecuente, no sé si ustedes recuerdan el episodio del Perejil, aquella batallita cerca de Beirut, en el territorio marroquí. Bueno, el nombre marroquí árabe del Perejil era Laila. Y claro, los exégetas marroquíes de aquella batalla decían, claro, es que Laila significa la bella, es un islote de mala muerte donde se había un rebaño de pescadores y muchos narcotraficantes que guardaban en los abrigos allí. Qué bella ni qué bella, Laila es la isla. Es la jerga mestiza de la frontera, que es una de las mejores cosas que tiene la frontera, como los idiomas se entremezclan y cómo nos hacen más mestizos, más visiblemente mestizos de lo que somos. Un libro que además es muy oportuno porque muy acertadamente Juanjo ha recogido ahí, o trata de recoger, hacer un resumen, una sinopsis de los 300 años, desde 1713, la firma del Tratado de Utrecht, hasta 2013, que fue el pasado año, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque para conocer, como decía antes Rafael, para conocer bien lo que supone Gibraltar y todo el campo de Gibraltar, hay que leerse este libro. Vamos a hablar un poco de aquel intento de novena provincia, que además Rafael Palomino tuvo que ver también, ¿no? Usted viste de presidente de la mancomunidad de municipios de allí. Bueno, sí, pero no era... Háblanos del tema de la novena. Bueno, en primer lugar, yo lo que cuento en este libro, lo que intento contar, es lo que no se ha contado antes. Siguiendo un poco una entrevista que mantuve con George Hill, el autor del Peñón de la Discordia, hace ya 15 años en Londres. Y él me dijo, cuando yo le pregunté por su libro, le digo, pero claro, usted lo que olvida es contar la realidad de la gente. Usted habla de las grandes batallas, de los grandes documentos históricos, y dice, es verdad, eso me ha faltado. Y creo que eso es lo que he pretendido contar por las historias del contrabando, las historias del maquis, las historias de la gente que iba a trabajar al astillero, a Gibraltar, de los pescadores de la bahía, de los corsarios de la bahía, que también los hubo, de los bandoleros, de los tenderos, de aquellos que fueron confundidos por espías o tal vez lo fueran, de cómo sobrevivieron a todas las guerras que han pasado por allí a lo largo de los últimos 300 años, la gente normal y corriente que se ven secuestrada por los altísimos intereses de los estados. Frente a los altísimos intereses de los estados están los bajísimos intereses de los ciudadanos normales y corrientes que los sufren. En ese sentido, el campo de Gibraltar, que es lo que rodea a Gibraltar, se ha visto marginado históricamente. Allí la única presencia del Estado que hubo durante más de 200 años fue el resguardo de la brigadilla, es decir, la hacienda pública en su persecución del contrabando, el ejército y los distintos cuerpos policiales. Ni una mala ventanilla a la que aproximarse. Bromeábamos a veces diciendo que la solución a los problemas del campo de Gibraltar no era acabar con la verja, sino situarla entre Taivilla y Sotogrande, para pasar a la Commonwealth, que probablemente nos iría mejor dentro de la Commonwealth
que dentro de un territorio español al que se ha despreciado de forma permanente durante mucho tiempo. La reivindicación de la novena provincia venía precisamente por eso, venía por algo tan absurdo como que determinadas especialidades médicas no se prestaban en los dos hospitales del campo de Gibraltar, sino había que ir a Málaga o a Cádiz a beneficiarse de esas especialidades. Para renovar algo tan simple como el carnet de conducir había que viajar a Cádiz, no había una ventanilla. Cuando se cierra la frontera de Gibraltar en 1969, porque el Reino Unido le da a Gibraltar una constitución que tiene más competencias que nuestras autonomías actuales, el franquismo intentó contestarle con una nueva provincia. Iba a surgir una nueva provincia que esa estaba en el orden del día del Consejo de Ministros. La novena provincia iba a estar desde la línea por aquel lado hasta Estepona, después de Estepona a Ronda, Marbella quedaba en Málaga, de Estepona a Ronda, Casares, Alcalá de los Azules, Vejer de la Frontera, todo ese perímetro, muchas poblaciones de Cádiz y de Málaga. Eso se supo por un artículo de José María Pemán que nunca fue publicado, pero que Pemán envió a las redacciones por cable para que se supiera en las redacciones. Eso movilizó a los procuradores en corte de Cádiz y de Málaga, se rebelaron contra ese intento y fue el voto de calidad de Franco en el Consejo de Ministros quien echó por tierra el proyecto que estaba ya para salir en el BOE. Frente a eso nos dieron de premio de consolación una serie de delegaciones especiales del ministerio. Yo volví a Algeciras y conocí a Rafael precisamente porque aprobé unas oposiciones, necesitaba buscarme la vida, mi padre había muerto, tenía 19 años y gané unas oposiciones de auxiliar administrativo y me destinaron allí. Y claro, aquello era una cosa absolutamente caótica, no era una prestación real de servicio. Cuando se producen las primeras elecciones municipales democráticas, se plantea una fórmula distinta, que en lugar de esa comarcalización impuesta desde arriba, que se pretendía que algún día cuando Gibraltar fuera español, todo aquello fuera la provincia de Gibraltar, pero hasta entonces nada, se apostó por comarcalizar Andalucía de alguna forma parecida a cómo se empezó a comarcalizar Cataluña. De hecho, había un mapa de la comarcalización que Rafael Puredo tuvo que guardarse, tú estabas en aquel momento, tuvo que guardarse en el cajón. La Mancomunidad del Municipio Sur, que fue lo que presidió Rafael, que estaba entonces de teniente de alcalde en la línea, fue un intento de dar una respuesta administrativa a todo el territorio. Y después siguió la reivindicación de novena provincia porque la mancomunidad tampoco era suficiente. Finalmente se resolvió situando una ventanilla única de la Junta de Andalucía en la zona y una subdelegación del gobierno central se recuperó. Hubo un tiempo un subgobierno civil allí que desapareció y se volvió a instaurar. Pues rectifico lo que yo trataba un poco de relacionar a Rafael, disculpa, y una de las cosas que no hacemos en los medios, rectificar y programas en el mismo sitio. Me acuerdo de que una vez que tú fuiste al campo de Gibraltar con José Rodríguez de la Borbolla y una formidable comitiva de directores generales, consejeros y demás para una experiencia piloto, no sé si era la Mancomunidad, cualquiera de esas experiencias piloto que tampoco sirvieron de mucho, por cierto. Tú nos diste a los periodistas que estábamos allí acreditados, entonces había pocas fotocopias, no existía por supuesto ni el fax ni internet, nos diste una relación de todos los directores generales, estábamos allí unos cuantos compañeros, llegó otro del área y como la lista era tan larga yo empecé a recitársela y ya al final estaba harto y le dije, y Lola Flores, directora general de Asuntos Lúdicos. Cuando termina este hombre de correr la lista, viene otro del mismo periódico, se pelean por quién iba a cubrir la noticia y el que gana la batalla le arrebata el papel. Somos signo de victoria. Entramos a la rueda de prensa, tú vuelves a presentar a todos los cargos públicos que estaban allí y este hombre levanta tímidamente la mano y pregunta, ¿y doña Dolores Flores no ha venido? Hay famosos gibraltareños en Galeano, Molly Bloom, ficticia, lo hablaremos, y hay otro famoso también gibraltareño. Quizás el más famoso de todos sea este.
Bueno, Albert Hammond es uno de los más famosos gibraltareños. El contrabando de tabaco famoso para nuestra generación, porque vamos, ahora tú le preguntas por Albert Hammond a cualquier seguidor de los Taxis, por ejemplo, que es el grupo gibraltareño que canta en español y que se extinguió de Melón y no sabe quién es Albert Hammond. Como tampoco muchos sevillanos pensarán que el conocido pintor sevillano Gustavo Bacariza era gibraltareño. Y John Galliano también, ¿no? Sí. John Galliano, aquí entre nosotros, sin que se haga gracia, es de la línea. Sorprende que de Gibraltar. El contrabando de tabaco en Gibraltar está ampliamente detallado en el libro, también la droga, que tanto daño ha hecho muchos jóvenes en aquella zona y en el resto de Andalucía. Vamos a por el siguiente tema, para ir avanzando porque ya nos estamos metiendo en una hora. Vamos a por el siguiente. Si tardas, sigo yo. Mientras lo localizas, tenemos que hablar del medio ambiente, Juanjo, de la industria y el bunkering en la bahía y en el Peñón, de John Cortes, ministro de Medio Ambiente, al que los pescadores nuestros españoles no le tienen en Gibraltar, precisamente. John Cortés. Habla un poco mientras... ¿Está el tema? ¿Quieres? Venga, vete. Venga. Bueno, pues ahí quedó, perdonar que tendremos que oír todo el tema, pero no llegamos. Entonces estaba diciendo Juan, vamos a acelerar un poquito ya medio ambiente. John Cortes, ministro de Medio Ambiente con Picardo, posiblemente el más odiado para los pescadores andaluces, porque han visto que ha metido mucha raya. ¿Qué opinas de él? Bueno, yo creo que a mí me hubiera gustado que el gobierno español hubiera puesto tanta carne en el asador a la hora de defender a los pescadores que faenan en la cercanía de Gibraltar y en la costera de Estepona. La hubiera puesto para defender a los pescadores que faenaban en Marruecos, en una flota de la que ya no queda absolutamente nada, ha sido desguazada en los últimos 20 y tantos años. Ahora es una empresa en régimen de partenariado con Marruecos, donde prácticamente ya no hay pescadores andaluces, hay oficiales, hay capitanes, hay pilotos y armadores, pero pescadores no hay. Ya no los había en los últimos periodos cuando la flota seguía estando aquí. Lo que queda allí es una flota residual de basura que se adentra en el estrecho en determinadas, por lo común, en la pesquera de Manilva, como digo, y van ocasionalmente a Punta Europa. El gobierno de Gibraltar, y especialmente John Cortés, que proviene del ecologismo, entienden que, al igual que ocurre en el resto de la bahía, donde determinadas especies ya han desaparecido, quieren preservar que esas especies no desaparezcan. ¿Que le hacen daño a los barcos? Pues no lo sé. Realmente había muy pocos barcos que faenaran de forma constante allí. Si me apuras, uno.
el resto iba de forma ocasional. Creo que todo esto, el dinero providencia, todo esto tiene muy poco que ver, creo yo, con la pesca y con la ecología. Todo este conflicto tiene mucho que ver con un pulso entre el gobierno español, el gobierno de Gibraltar y de nuevo la gente normal y corriente de por medio. Háblanos entre ellos, por cierto, los 7.000 trabajadores españoles que a diario sufren las colas con Gibraltar. Me parece absolutamente incalificable que por defender 80 pesqueros, que me parece muy bien que se defiendan con todo el protocolo diplomático, se perjudique a 7.000 trabajadores todos los días, trabajadores escolares, jubilados que van a cobrar sus pensiones. Yo no he visto todavía, a lo largo de la historia, fíjate que hay guerras que, salvo en guerras civiles, el propósito fundamental de la guerra es atacar a los propios compatriotas. Nosotros los estamos atacando en la frontera de Gibraltar. Sucintamente del bunkering, de la contaminación de la bahía, y también hablas en tu libro de esas noticias que salían basadas en informes científicos de que posiblemente las enfermedades cancerígenas se dan más allí que en otras zonas de Andalucía, posiblemente debido a la contaminación que hay allí. No lo sabemos, es que pasa como muchos otros aspectos cuando ocurrió la guerra del cable en Tarifa, es que no hay estudios epidemiológicos, no hay estudios transversales, no hay un arcano de datos que nos puedan confirmar alguna de esas hipótesis. Pero nadie parece interesado en llevar a cabo ese estudio. Hay indicios y hay hipótesis, y los indicios y las hipótesis apuntan hacia ese lado. En el tema del bunkering, pues mire usted, a mí me parece muy bien que nos rasguemos las vestiduras sobre el suministro en plataformas flotantes petrolíferas a buques que hace Gibraltar, pero ¿quién suministra combustible a Gibraltar? Cepsa, que yo sepa, todavía no es una empresa coreana. Cuando se habla del istmo, de la reivindicación de la soberanía nacional del istmo de quien construyó el nuevo aeropuerto de Gibraltar, antes de la guerra de construcciones, cuando se habla del centro financiero del paraíso fiscal, ¿quiénes son los principales bancos que operan allí? El Santander, el BBVA. ¿Dónde se blanquea más? ¿A un lado o otro de la frontera? Tendríamos que echar una carrerilla. Amenízanos con ese grande también andaluz. ¡Ay! ¡Ole! ¡Ole! Un aplauso para el camarón. Si me permite, anécdota del abuelo Cebolleta. Cuando salió La leyenda del tiempo, ahora todo el mundo estuvo en París en el 68 y se compró, estuvo contra el franquismo y se compró La leyenda del tiempo. Yo no estuve en París en el 68, apenas me dio tiempo a estar contra el franquismo, aunque estuve un ratito, y me compré La leyenda del tiempo. Lo tenía rayado. Me voy a merendar un día a casa de unos amigos en Algeciras, estoy allí y de repente llaman a la puerta y aparece Camarón. Y claro, yo no es que seamos mitómanes, entonces Camarón no es lo que ve, pero a mí me dio su cosa, se puso a mi lado a tomarse una galleta y un café fantástico, ¿no? Preparaba Cristina Marina, la madre de nuestros amigos comunes, y yo empecé despavorido a decir: o sea, es que de verdad estoy alucinado con el disco porque hay que ver cómo canta la rubayata de Omar Keyán de Viejo Mundo, hay que ver cómo hacen los romances de los 800 de Villalón, el poema de Lorca, el volando voy de tal y cual. Cuando se va Camarón al rato empiezan mis amigos a reírse a mandíbula batiente. Y digo, ¿por qué os reís, mamones? Y me dicen, ¿por qué nos vamos a reír? Porque tú le has estado hablando al maestro de una gente muy rara que no tiene ni puta idea.
Y yo le digo, pero ¿cómo no va a tener ni idea de quiénes son? Si es que lo ha cantado mejor que nadie, mejor que Morente, mejor que... Dice, mira, tú a José le das la guía telefónica y la metes por tango seguro. Bueno, ahora yo tenía un cuestionario aquí rapidito para que con un calificativo, una frase corta, si eres tan amable, amplíes el nombre o califiques el nombre que yo te doy. Mujer. Cómplice, compañero. Inmigrantes. Compañeros y cómplices. Gibraltar. De aquellos que... Las tierras son de aquellos que las sueñan. Primer o mejor ministro principal de Gibraltar, para ti. Bueno, tendría dudas, pero quizás Joshua Hassan. El mejor ministro de Exteriores español para los asuntos de Marruecos. Miguel Ángel Moratín. Artur Mas. Un muchacho que ha sabido aprovechar, envolver en la bandera sus propias carencias y le iba saliendo bien antes que llegó el Perro Republicano. Julián Quinta. Un modelo de reflexión, más en la tesis que en la praxis. Rajoy. Un modelo de escapismo, Houdini, del día a día. Zapatero. Zapatero fue un sueño que terminó en pesadilla. El Pepe Andaluz, Arenas, Moreno, el tándem. Bueno, yo creo que hay en diferencia, pero por resumirlo en una palabra, en los tiempos actuales, en obras. Izquierda Unida, Valderas, Maillo. Son dos formas de entender Izquierda Unida que no son tan distintas. Y quizás en Valderas esté más pegado a la praxis porque le toca gobernar y Maillo al discurso político a ver qué ocurre cuando le toca gobernar. A Pablo Iglesias, el legendario PSOE, ha salido un joven contestatario. Bueno, yo escribí hace poco un artículo que titulaba precisamente de la chaqueta de pana a la coleta, los insultos que a veces recibía Felipe González por usar chaqueta de pana en un nuevo ideario, lo está recibiendo Pablo Iglesias por el simple hecho de llevar coleta y otros discursos son muy distintos. Desde luego el PSOE del 74 no es el mismo que el Podemos de ahora, pero hay una renovación estética, ojalá en el caso de Podemos, escondar una verdadera renovación ética y sepan adecuar su mensaje a lo que quiere mucha ciudadanía y sobre todo a los hechos. Suárez. Suárez es una personalidad histórica que supo hacer la reforma y que fue capaz de contener a los que pretendíamos la ruptura. Aznar. Hablaba catalán en la intimidad y es la antítesis del Chipi de Antonio Romera, un amigo que lidera la canalla, que cuando le preguntaron en un programa de Canal Sur sobre su recuerdo de infancia en Algeciras, respondió: Canija, yo es que de memoria estoy igual que de abdominales. Felipe González. Felipe González es un hombre que tuvo un formidable talento y una formidable altura de mira y que debe de haber sido abducido por un marciano que está destrozando toda la memoria que teníamos de su talento y de su altura de mira. Susana Díaz. Susana Díaz es una comunicadora formidable que ha logrado darle un balón de oxígeno a un partido que estaba en la UCI. Llanito sobre la mesa, pero ya tendrás otros proyectos y estarás trabajando en el siguiente libro. Quiero terminar por motivos que no quisiera que hubieran ocurrido la biografía de Paco de Lucía. Cerré mi última entrega en el 2003 y han pasado 14 años y una muerte, aunque Paco, como sabemos, no morirá nunca. Pues vamos ahí con el resto.
Última pregunta ya. ¿Saldremos de esta? ¿Saldrá España, Juanjo, con la crisis económica, de valores, con la amenaza del cambio climático, que tanto tiene que ver con el futuro de las futuras generaciones y al que tan poca cuenta le echan los políticos a mi modo de ver en la actualidad? Yo no sé si saldremos de esta, pero sé cómo no saldremos de esta. Nunca saldremos de esta sin utopía. Nunca saldremos de esta sin sueño, sin horizonte. Si pensamos que la única receta es la de tomar dinero y corre, y ande yo caliente y ríase la gente, creo que vamos hacia el suicidio colectivo que empieza por uno mismo. Un fuerte aplauso para él.